Buenos días para todos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Gracias por conectarse, gracias por sintonizarse con este espacio de reflexión. Gracias por compartir conmigo estos tiempos. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes y que juntos estudiemos las escrituras y el mensaje de Jesús para nuestras vidas. Sin más preámbulos, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos podemos refugiar en ella, porque podemos buscar, Señor amado Dios, y entender a Cristo. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que en esta mañana, Señor, no sea nuestra comprensión, Señor, hablando, que no sea un hombre hablando, sino que sea tu palabra hablando en nuestras vidas, empezando por mí. Que todos los que estamos acá en este momento escuchando esta reflexión, Señor amado Dios, podamos entender más de ti, Señor, aprender más de ti, Señor. Que tu palabra traspase como espada de doble filo, Señor, nuestro corazón sea quebrantado, revelado, y que en él germine la semilla de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el capítulo 8, desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Más tarde, Jesús volvió a decirles: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó: el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Ok, vamos a desglosar este pasaje. Jesús estaba hablando con los judíos. Recordemos que veníamos de que él hablaba con los judíos y les había dicho que él era la luz del mundo, ¿sí? Y que todos estaban perplejos y atónitos. Entonces, en este pasaje lo primero que les dice es: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Les estaba diciendo: yo voy a estar aquí un tiempo con ustedes. Esto ya lo habíamos hablado en otra reflexión anterior, porque Jesús vuelve a citar esas palabras. Yo me voy y a donde yo me voy ustedes no pueden ir. Hay una única oportunidad, y es ahora. Es aquí y es ahora, en donde Jesús está dando la invitación para que nos encontremos con Él, que dejemos atrás todas nuestras niñerías, toda nuestra bobada de insistir en pecar, de tener una vida separada de Dios,
y que le busquemos a Él. Él está dando esa oferta hoy. Es hoy y es ahora. ¿Por qué le digo que es hoy y es ahora? Porque es que a diferencia de Dios, que es eterno y es inmutable, usted y yo tenemos el tiempo contado. Y no solo eso, sino que no sabemos cuánto es ese tiempo. Usted sabe cuándo nació, pero usted no sabe cuándo va a morir. Tenemos un tiempo limitado del cual no tenemos certeza cuál es ese tiempo prefijado para esta tierra. Entonces Jesús abre esa oportunidad para que usted y yo dejemos nuestros malos caminos, reconozcamos nuestra maldad, reconozcamos que hemos sido enemigos de Dios, reconozcamos que hemos sido rebeldes ante Dios, un Dios que nos ha dado su amor a través de su creación, que nos ha sustentado y que sin embargo nosotros no le conocemos y no creemos en Él por nuestro pecado. Hemos sido enceguecidos en nuestros razonamientos por nuestro pecado. Usted y yo merecemos el juicio y la muerte por no querer conocer a ese Dios y aceptar su oferta de tener una amistad con Él por causa del pecado. Cuando el primer hombre pecó, lo primero que hizo fue esconderse y después empezó a justificarse. Y finalmente Dios, en su infinita misericordia, los vistió y los expulsó. ¿Y por qué digo los expulsó? Cuando hablo de su misericordia, porque si ellos se hubieran quedado, hubieran consumido el árbol de la vida, hubieran quedado para siempre con el pecado, viviendo eternamente y eternamente con el pecado. Entonces vivirían el sufrimiento de la condenación eterna en vida. Y por eso Dios los expulsó, porque no quería eso sino darles una oportunidad para que volvieran a Él. Pero el hombre a través de la historia ha desechado en muchas oportunidades esa oferta. Y en este tiempo Cristo nos hace esa oferta de salvación. Y a esta gente le decía, yo me voy. Y ya cuando me vaya ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Para todo hay un tiempo. Cuando se agote esta oferta, mis amigos, ya no lo vamos a encontrar. Y les hablo de los dos casos. Uno es cuando Jesús agote esta oferta, que va a ser el tiempo en el cual Dios va a derramar su juicio con el mundo. Pero también viene el juicio cuando usted muera. Ahí ya no va a haber tiempo, ya no va a haber oferta. Usted ya en la eternidad no va a poder decirle, ay Dios, sí, yo me voy a comportar bien. No, la oportunidad es aquí y es ahora. Y cuando tú mueras físicamente, cuando tú mueras físicamente, si tú no has reconocido a Jesús, si tú no has pedido perdón por tus pecados, si tú no has reconocido al señorío de Cristo, lo que te espera es la muerte eterna, la separación. La palabra pecado, en su raíz griega original, es amartía. Amartía es un término que se usaba en la cacería. Y amartía significa errar el blanco, ¿sí? fallar el blanco. Entonces, cuando el arquero, la cacería con arco, llegaba el tipo con su arco y disparaba hacia una pieza de caza, si fallaba, era una amartía. Hubo una falla ahí, falló en pegarle al animalito, amartía. Nosotros, nuestro blanco, nuestra meta es Cristo, es estar con el Padre. Nuestra meta es estar con Dios y para eso fuimos diseñados, para estar junto a Dios, en comunión con Él. Pero por causa del pecado nos desviamos y fallamos ese blanco.
ya estamos desviados, ya hay un desvío de la meta original. Y por lo tanto Cristo vino a traer ese foco, a hacer como la mirilla en el arma, la mirilla, pues, para poder apuntar correctamente hacia el blanco. A eso vino Cristo, a que dejemos de errar, a que dejemos de dar tumbos por la vida, buscando desesperadamente llenar nuestras almas con cosas que no glorifican a Dios, y que realmente tengamos una comunión con el Padre. Pero para eso es necesario, como lo hemos hablado en cada una de estas sesiones, primero reconocer que hemos sido rebeldes contra Dios y hemos vivido una vida que no le agrada, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de nuestra desobediencia, de nuestros deseos pecaminosos, de nuestra gritería, de todas esas cosas. Arrepentirnos de corazón y mirar a Cristo, que gratuitamente nos ofrece la salvación, porque Él murió en lugar de nosotros por esos pecados y nos dio el boleto de libertad para que podamos tener una relación correcta con el Padre. Pero entonces aquí dice la gente, en otras versiones dice los judíos, porque cuando se refería a los judíos se refería a los fariseos más específicamente. Entonces se preguntaba, ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quieren decir con no pueden ir a donde yo voy? Y el suicidio es un pecado terrible. Los judíos decían que para el que se suicidaba estaba reservado lo más profundo de los infiernos. Entonces el razonamiento de estos manes era, ¿qué quiere decir? ¿Se va a ir a un lugar donde nosotros no podemos ir, ni queremos ir, y no nos interesa ir? Porque se va a suicidar, va a irse ahí a lo más profundo del infierno, este blasfemo, este loco que está diciendo bobadas. Y entonces nos dice que se va y se va a ir a donde, al infierno. Y una forma para que no lo veamos es que se vaya no solo al infierno, sino al lugar más profundo, que se suicide. Eso era lo que decían. Y Jesús continúa diciéndoles a estos señores, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Entonces ya Jesús está mostrando su superioridad, porque viene del cielo. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. En otras versiones simplemente dice yo soy, o dice yo soy el que soy. Esa expresión yo soy, o yo soy el que soy, era una expresión exclusiva de Dios, que la usó en Éxodo. En el Éxodo él dijo, cuando Moisés le dijo, bueno, y si me preguntan cómo se llama usted, ¿qué les digo? Entonces Dios le dijo, dígales que yo soy el que soy, y dígales que yo soy lo ha enviado a usted. Yo soy. El nombre Yahweh, latinizado Jehová, significa yo soy el que soy, y ese yo soy el que soy implica yo soy Dios, yo soy único, yo soy eterno, yo soy incomparable, soy inmutable, soy omnipotente, soy omnipresente. Encierra todos los atributos de Dios. Entonces ya se podrán imaginar ustedes la cara de los judíos cuando este señor está diciendo yo soy. Se está igualando a Dios. Lo está utilizando, y en muchas versiones utiliza el yo soy en mayúscula, con las iniciales mayúscula, porque cuando utiliza yo soy está diciendo Yahweh, yo soy. ¿Ok? Y les dice, a menos que ustedes crean que yo soy Dios, que yo soy uno con el Padre, ustedes morirán en sus pecados. Por eso en pasajes atrás lo dice, que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado. El que no cree en Cristo ya está condenado. Y por eso les dice,
ustedes van a morir en sus pecados. La paga del pecado es muerte. Si ustedes no se arrepienten y me miran a mí, que soy el que les traigo la salvación, allá van a quedar muertos y enterrados. Y cuando llegue la hora final, no van a poder recibir el consuelo a sus almas. Porque yo, Dios, se los traigo a ustedes y ustedes no quieren creer. Entonces decidan. Y esta gente cerrada en su entendimiento le dice: ¿y quién eres? El mundo está cerrado a Dios por causa del pecado. El pecado cierra el entendimiento hacia Dios y lo que hace es meternos en nosotros mismos y hacer que nosotros creamos la mentira de que por nuestros propios medios podemos vivir una vida plena y que nuestras almas pueden encontrar tranquilidad y paz viviendo una vida sin necesidad de contar con Dios. Entonces, el pecado hace que nosotros seamos ciegos a Dios y no le creamos. Jesús les contesta a estas personas. Entonces les dice acerca de quién eres. Dice: el que siempre dije que era. Durante todo el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Dios se manifestaba diciéndole: yo soy el que soy. Yo soy el Dios de los ejércitos. Yo soy el Dios eterno. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Cristo mismo se manifestó de manera explícita, aunque no con su nombre, a muchos de los profetas y de los patriarcas. Se le manifestó a Abraham antes de destruir a Sodoma. Se le manifestó a Moisés. Se le manifestó a los amigos de Daniel cuando estaban en el horno. El que estaba con ellos en la mitad era Cristo, y fue el que los salvó de que no se quemaran. Así las cosas. Perdón. Cristo fue revelado todo el tiempo. Y ya estando en la tierra, Él se manifestó siempre. Les decía: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Yo soy testigo de mí mismo y mis obras testifican conmigo, y el Padre también. Entonces Él les dice eso: yo soy el que siempre he dicho que soy, y tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho con que condenarlos. Él conoce nuestros corazones, y si los revelara, you lost. You and me lost forever. No tenemos nada. No tenemos ni media razón para decirle a Dios: ay, no, es que yo he sido. No, nada. Cuando nuestros corazones sean revelados, llevamos del bulto. ¿Ok? Y les dice: pero no lo haré. No lo voy a hacer, porque yo no vine a eso. Yo vine fue a traer misericordia, que ustedes mismos se den cuenta que cuando yo me muestro a ustedes mismos reconozcan, o sea, que la acción de mi palabra los haga reconocer su propio corazón para que vengan a mí. Y les dice: pues digo solo lo que oí del que me envió, y Él es totalmente veraz. La oferta de salvación viene del Padre, viene de Dios mismo, y es verdad todo el tiempo. Pero entonces esta gente seguía con su incredulidad. Era una gente incrédula que no estaba cegada en el entendimiento. Así que Jesús finalmente dice:
cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, en algunas versiones como en esta que le leí, coloca en la cruz, porque es evidente que Jesús hacía referencia a eso. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, comprenderán que yo soy. Decía, cuando me vean allá clavado, muchos se van a dar cuenta que realmente yo soy Dios y que yo vine a hacer la obra que ustedes no eran capaces de hacer, que era la salvación por sus pecados, y que yo mismo tuve que venir a cumplirla para satisfacer la ira de Dios, cumplir sus demandas, para que hubiera un camino hacia el Padre nuevamente. Ese camino que fue sellado en el Edén se volviera a abrir para que pudiéramos estar con el Padre. Eso viene a los australes y se van a dar cuenta cuando esté clavado en la cruz. Y eso es lo que nos llama Jesús hoy, a que miremos la cruz. A que miremos la cruz y nos demos cuenta que su obra perfecta, que su obra cumbre está ahí. Más que la creación, la obra cumbre de Dios no es la creación, ni es el hombre siquiera. El hombre es la obra cumbre de la creación, pero la obra cumbre de Dios es la salvación en la persona de Cristo, ahí en la cruz del Calvario, ahí, en ese instante. Jesús dice, yo no digo nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Jesús vivió la vida que nosotros debíamos vivir y cumplió perfectamente desde que nació hasta su muerte en la cruz la voluntad de Dios, y nos dejó a nosotros ese estándar para que nosotros vivamos conforme a lo que Él fue. Como no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, es necesario primero despojarnos del pecado, arrepentirnos, correr a Cristo, pedir su auxilio, su salvación, reconocer su obra para ser justificados, y que a través de su Espíritu Santo podamos caminar con Él y que Él nos lleve de su mano. Finalmente el versículo 30 dice que muchos creyeron en Él después de que dijo estas cosas. Mucha gente creyó en Él, se dio cuenta de la autoridad de Dios y se dio cuenta que Él era el yo soy. Muchos creyeron, otros no. Y para esos que no creyeron, la condenación está encima. Vuelve la pregunta que he hecho varias veces: ¿de qué lado estamos? ¿O de qué lado queremos estar? ¿Del lado de los incrédulos? ¿O del lado de los que creen? Aquí es una clara advertencia para todo el que no cree. El que no cree, frito. Y el que cree, recibirá todas las bendiciones que el Señor tiene. Si tú en esta mañana me estás escuchando y aún no has creído, pídele al Señor que traiga fe a tu corazón. La fe no nace de nuestro corazón, nunca jamás va a nacer de nuestro corazón. Jamás va a nacer fe en nosotros por nuestra propia cuenta. En que un día me levante y decir, ay sí, no, yo creo en Dios, quiero creer en Dios, quiero creer en Jesús y su obra. No. Nosotros siempre vamos a querer vivir una vida impía, una vida alejada de Dios, escondidos de Dios, haciendo lo que nos agrada a nosotros, ¿verdad? Deleitando nuestros placeres, nuestro cuerpo, nuestra carne, andando rampantes por el mundo haciendo lo que se nos da la gana y creyendo que con fama, poder, éxito, dinero suplimos todo. Y eso no es así.
De nosotros no nace nada bueno. Por eso, si tú has estado escuchando estos mensajes, si has estado reflexionando conmigo todo este tiempo, pídele a Dios que traiga fe a tu corazón para que te revele. Para que te revele y te muestre la naturaleza de tu corazón y te des cuenta lo horrible que es el pecado. Lo horrible que es estar en contra de Dios. Hay una enseñanza que algún día me gustaría compartir con ustedes, porque quiero estudiarla, que fue dada en el siglo XVIII y que impactó muchas vidas, que generó un avivamiento en los Estados Unidos, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Y en esa enseñanza se revela que Dios está airado contra el pecador todo el tiempo y que la paga del pecado es muerte, y que si usted y yo no lo entendemos, sobre nosotros va a caer el juicio. Esto es real. O sea, esto no es un cuento de hadas. A veces nos pintan a Dios como el genio de la lámpara y el bonachón y ay, Dios maravilloso, Dios no quiere que muramos. Y es verdad, Dios no quiere que muramos, por eso nos llama al arrepentimiento. Pero cuando Dios decreta juicio, el juicio viene. Y no hay justificación alguna para decir, es que yo no tenía nada, ¿usted por qué me hace esto? Porque la oportunidad se está dando, que es la oferta del Evangelio. Y si tú y yo no la aceptamos, y si tú y yo la despreciamos, el juicio viene. Porque se nos va a decir, ¿cuántas veces no te dije? ¿Cuántas veces no te advertí? Y tú no hiciste caso. Pídele a Dios, amigo, amiga, que te dé la fe para creer esto que estoy hablando hoy para ti. Pídesela con todo el corazón y verás cómo Dios derriba la incredulidad, te muestra tu condición y te hace correr al arrepentimiento y abre tus ojos para que veas a Cristo y su obra. Esa es la oferta de hoy. Gracias, amigos, por escucharme, por escuchar la palabra y porque juntos meditamos en ella y crecemos cada día. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos acompañas, Señor, cada día, y tu mano de poder y bondad están con nosotros todo el tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana y te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. No hay Dios como tú, Señor. Yo te pido que traigas convicción de pecado, justicia y juicio para todos aquellos que escuchan estas palabras, y que tú, con tu palabra, traspases nuestros corazones y a través de tu espíritu la semilla germine para que te empecemos a conocer y a caminar contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones para todos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Feliz día. Chao.